astele.tv. Hola amigos de La Hora Animal, qué gusto estar con ustedes cada lunes aquí en Astel TV. Pues miren, hoy, ¿cómo les podría decir? No tengo manera de presentar hoy a mi invitado, realmente. Siempre digo que es un invitado especial y realmente sí es especial. Pero el día de hoy, nuestro médico veterinario, Javier Ojeda, que todos ustedes conocen, está aquí con nosotros y eso me hace la mujer más feliz del mundo. Javier. Hola. Ay, no, yo me voy a Muchas parar. gracias. Bueno, aquí estrenándome La Hora Animal, ahora por televisión e internet. Exactamente, Javier. Muchas gracias por la invitación, Sofía, como siempre es un gusto. Ya No. nos habíamos tardado, pero bueno, aquí estoy siempre. Muchas gracias. Con mucha emoción. Ay, sí, yo soy la más emocionada, de verdad. Javier en radio durante 2 años me apoyó cada mes con un tema muy interesante de La Hora Animal. Y bueno, al fin está aquí con nosotros en televisión. Y no al fin por él, sino fue por la programación que hice. Ahí hubo unos movimientos. Y bueno, pero ya está aquí. Está bien, muchas gracias. Qué mejor presentación. Es para darle descanso al público que te escucha. Ay, no, si ya te extrañábamos, ¿eh? Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, amigos, pues el día de hoy vamos a tocar un tema, un animal que no nos gusta a muchos de nosotros, ahorita vamos a ver por qué, que son los murciélagos o vampiros. Vamos a ver cuál es un murciélago y cuál es un vampiro. ¿Y cuál ¿Qué te es cuál? parece? Sí. ¿Verdad? Sí, sí. Bueno, pues estos animales, como ustedes saben, algunos dicen que son unas ratas voladoras, pero en realidad son mamíferos, los únicos mamíferos que vuelan, ¿cierto? Que realmente vuelan, claro, sí, porque hay mamíferos que planean. Hemos escuchado las ardillas voladoras, por ejemplo, hay algunos marsupiales que también hacen más o menos la misma cuestión, en fin, son animales que tienen unos pliegues de piel entre las manos y los pies, al aventarse de los árboles trepan y se avientan, estiran las manos y las patitas y tienen esa, como si fuera un planeador, un paracaídas tal vez más bien, pero los murciélagos son los únicos que realmente pueden volar, mediante tienen un aleteo, y tienen unas características que ningún otro grupo de mamíferos los tiene. Una de los que estabas platicando ahorita que dicen que son ratas voladoras, ¿no? Había un mito que decía que los ratones cuando son viejitos les crecen las alas y se vuelven murciélagos, ¿no? Eso es una mentira total. Sí son mamíferos, se alimentan las crías de leche, tienen pelo, pero hasta ahí es la similitud. Los roedores son una cosa, que son los ratoncitos, y los murciélagos son un grupo totalmente diferente. Ah, ok. ¿Y de qué más se alimentan, Javier? Bueno, hay como son animales de tanta variedad, son 1,200 y cacho de especies, ¿no? De hecho, son los únicos mamíferos que son, después de los roedores, es el siguiente grupo más grande de mamíferos y viven en todos lados excepto en los polos. Algunos están en algunas islas a las que todavía no han llegado, ¿no? Porque no han colonizado, ¿no? Tal cual, mira, esos son sudamericanos. Hay muchos más, a lo mejor en las partes de la jungla y demás, pero han colonizado muy buena parte de los hábitats, ¿no? Se alimentan tanto de insectos como de frutas, y hay algunos que son cazadores de ranas, por ejemplo, o de peces, que también es bastante importante la manera en la que pueden cazar, es bastante rara la manera en la que lo hacen, ¿no? Ese está más feo que el primero, ¿no? Bueno, lo que pasa es que la manera de la cara, del rostro, tiene que ver con, con lo que se alimentan, pero la mayoría de estas cuestiones es por el hecho de la ecolocalización.
o que es la manera en la que emiten los chillidos y reciben un eco y saben dónde se encuentran, ¿no? Pero aparte han de chillar horrible, ¿no? Pues no los escuchamos totalmente porque la gama de sonidos de ellos son infrasonidos, son ultrasonidos, a una frecuencia muy diferente a la que podemos nosotros captar como seres humanos. Claro. Bueno, yo leí que hay más de 1,100 tipos de especies. Exactamente, sí, 1,200 y cachito. Y Wow. de hecho cada vez se descubren más murciélagos. Seguramente habrá todavía algunas por ahí medio perdidas. Estamos viendo aquí una página de un periódico del Zoológico de Chapultepec hablando de los murciélagos. Bueno, esto es referente a que en el parque, bueno, no es parque, bueno, sí es en el parque. bosque. No, es que en el zoológico de allá del sur de la ciudad. En los coyotes. De los coyotes, que yo le digo más parque que zoológico, ¿verdad? Porque hay también, más exacto. parque que zoológico, ¿no? Pero bueno, es un zoológico pequeño que alberga algún tipo de animales. Ahí me llamó mucho la atención, amigos, porque tienen mucho material de los murciélagos. De hecho, bueno, ahí a lo mejor van a ver una foto mía con unas orejas de murciélago. Pero me llamó mucho la atención y desde ese día yo pensé en hacer un programa contigo de los murciélagos. Ahí estoy, mira. Muy bien. Toda más orejona de lo que estoy. ¿No? Ahora sí, para escucharte mejor. Sí, para verme más orejona de lo normal, ¿no? Entonces, bueno, ¿los vampiros y los murciélagos son iguales? No, en realidad no hay mucha diferencia. Lo que pasa, hay mucha diferencia en ese aspecto. Los vampiros, viene el nombre por la creencia europea de que existían estos seres sobrenaturales que se alimentaban de sangre y demás, ¿no? Entonces, cuando llegaron los europeos, los españoles a América, aquí en el continente existen 3 especies de murciélagos que se alimentan de sangre, entre otras cosas. Entonces, porque llegan a cazar algunos pequeños animales, pero bueno, incluso hay unos que se alimentan de sangre de mamíferos, otros de ave y otros de diferentes animales, ¿no? Entonces, cuando llegaron y conocieron esto, pues los europeos dijeron, estos son vampiros, o sea, este es el animal en el que se transforma este ser sobrenatural del que tenemos idea en las leyendas del centro de Europa. ¿Que podemos decir que los vampiros son los que chupan sangre? Que se alimentan de sangre, exactamente, Los porque tampoco la chupan. Ellos tienen unos incisivos, que son los dientes delanteros, los tienen muy afilados. Entonces llegan y dan un pequeño corte en la piel, en la zona donde hay un vaso sanguíneo más cercano, porque sienten ellos el calor, detectan un poquito el calor de la piel. Entonces ahí muerden y su saliva es anticoagulante. Entonces más bien lamen y lamen y lamen, y mientras siguen lamiendo, evitan que se coagule la sangre y entonces nuevamente siguen bebiendo. Ya cuando se alimentan lo suficiente, pues dejan de lamer, se alejan y al poquito se llega a coagular. Uy, qué feo. Sí. A mí, bueno, Javier me conoce muy bien, sabe cuáles son mis animales preferidos y cuáles los que de verdad no me puedo llevar con ellos. Y sé lo que está pensando. Pobres murciélagos. Sabe que yo me moriría si veo un vampiro o murciélago o rata cerca de mí, ¿verdad? Así es. Pero bueno, habrá que ver la especialización que tienen estos animalitos, porque, pues imagínense a lo mejor un animal de la selva, ¿no? No hablemos a lo mejor un doméstico, porque llegan a atacar al ganado, que es uno de los problemas importantes de salud, incluso salud pública. Pero un animal de la selva, pues generalmente está mucho más alerta para que no se lo coman o para cazar, ¿no? Bueno, pero que yo te diría que a mí me da más miedo, yo creo que una rata que un león. De verdad, literal, ¿eh? Literal, no exagero. Haga la prueba y van a ver. Ok. Pónganme a prueba. Vamos a traer uno. Sí, de verdad que sí, ¿eh? De verdad. Pero bueno, nosotros, bueno, a mucha gente no nos gusta obviamente estos animales, los murciélagos, pero sé que juegan un papel muy importante en los ecosistemas. ¿Nos podrías platicar de esto? Sí, son animales en los que vale mucho la pena conservarlos, ¿no? Hay muy poquitos que en realidad pueden tener peligro para el ser humano, como son los vampiros que hablamos, pero el resto de la familia, por ejemplo, el que tienes ahí en el zoológico de los coyotes, la especie que está ahí, es un murciélago magueyero. Esos se alimentan del néctar de las flores del maguey y de los agaves. Entonces, ellos son los que polinizan, se llevan el polen de un lado a otro y lo que permite la reproducción de la planta. Y de ahí se saca el tequila, por ejemplo. Entonces, si no tuviéramos a los murciélagos, porque las plantas de los agaves florecen en la noche.
Entonces los murciélagos son los responsables de hacer esta polinización. No, las polillas un poco, pero por ejemplo las abejas no lo hacen. Entonces, si no hubiera los murciélagos, no habría reproducción de estas plantas y por lo tanto la industria tequilera se vería en problemas, ¿no? Entonces, simplemente por eso es una manera de conservarlo. Y el ecosistema en sí, todos los murciélagos al momento de consumir insectos, por ejemplo, los que cazan en la noche, se alimentan a veces del doble o hasta el triple de su peso en insectos, y eso pues mantiene la población de animales que sí pueden transmitir, por ejemplo, los mosquitos que transmiten el dengue, el paludismo, etcétera, se los comen los murciélagos, y entonces ayudan a la salud pública en ese aspecto. Ah, claro, ya dijo otro animal que no me gusta. Y bien que lo sabe. Ya hemos hablado de los mosquitos. Y bueno, ustedes se irán dando cuenta, de que yo con Javier, bueno, me paso mi programa riéndome, relajada, soy feliz, porque Javier hace muy ameno el programa. Y bueno, Javier, te invito a ir a un corte. Regresamos, amigos. Perfecto. Vamos a ver unos anuncios de nuestros patrocinadores y regresamos con el médico veterinario Javier Ojeda. Aquí estamos. Sé parte del 6º aniversario de Haz-Tele. Te esperamos este 23 de mayo a las 7 de la noche en la Carpa Geodésica. Presentando a Vista Point. Pasó el tiempo y el chico musical ya no temas, porque estoy con vos. Te amo, mi amor, de todo mi amor. El éxito del teatro en corto, Catrina, hija de Pota. ¿Sabes qué me gustaría? Una sesión de fotos en el Machu Picchu. Y yo encima de una llama. Pero sí. El animal no quemándome. La otra ya. Adquiere tus boletos por 250 pesos al 63 86 84 44 o al correo contacto@aztele.tv. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como una terapia. Aztele.tv
astele.tv. Bueno, amigos, pues acabamos de ver un video donde, bueno, en mi reflexión son horribles aquí estos animales, pero a nuestro invitado le encantaron esos animalitos. Somos así, el yin y el yang. Yo Claro. voy a estar a favor de los murciélagos. Y yo no. Voy a hablar a favor de... El único que me gusta es Batman. Y ahí en mi Facebook me tomé unas fotos con un Batman muy, muy guapo, ¿eh? Chéquenlo. Pero bueno. Muy bien. Ese sí es de a de veras. Ese sí me lo llevaría a mi casa. Pero bueno, Javier, ¿qué medidas tienen estos animalitos tan bonitos? Pues hay dos grupos grandes de murciélagos. Los que son los microquirópteros. Los quirópteros son los murciélagos en sí. Microquirópteros, murciélagos pequeñitos, y megaquirópteros, murciélagos más grandes. Entonces hay una amplia variedad entre ellos en cuestión de tamaño. El más pequeñito es el murciélago abejorro, así es como se conoce de manera común, Ajá. que es asiático. Es ok. realmente un poquito más científico el nombre, es un murciélago nariz de cerdo. Pero, o sea, como sea, es del tamaño muy pequeñito, le dicen abejorro. Ese no, esos son microquirópteros, pero son mexicanos. Todos esos son especies que se encuentran distribuidos en nuestro país. Qué feos están. Así es, pero bueno, ni modo. Sirven para muchas cosas todos sus aditamentos que tienen en la cara. Esas orejas. Así es. Y este microquiróptero, el murciélago abejorro, pues pesa nada más 2 gramos, ¿no? Es como una moneda, un poquito más ligero que una moneda. Wow. Y sus medidas son de 2 centímetros a 3 centímetros del cuerpo, ¿no? Entonces, sí, exacto, es un qué bueno. Insectito súper Así no los pequeñito, vemos. ¿no? Y sin embargo, hay murciélagos de los megaquirópteros, que generalmente son los que se alimentan a base de frutas, porque este otro, el que les comentaba más chiquitín, es a base de insectos. Y los más grandes llegan a pesar 1,5 kilos y también tienen una longitud de ala de hasta 1,20 m, 1,30 m, ¿no? Entonces son animales bastante grandes, ¿no? Claro. Y estos animalitos, mira, Ese vemos es un zorro volador, esos son animales que se alimentan de frutas y llegan a estar activos un poquito más en la mañana o en la tardecita. La mayoría de los murciélagos salen en la noche. ¿Y estos sí los podemos encontrar en el día? En el día, pero no en México. Ah, menos mal, ya me había Esas son espantado. especies que están en el viejo continente. Ah, qué bueno. ¿En el viejo continente? O sea, en Asia y en África. Ah, hay no algunos. estamos muy Entonces, lejos, qué sí. bueno. Sobre todo en la parte de Asia es donde se encuentran mucho más distribuidos. Ah, ok. Y son de las especies que no utilizan generalmente esta localización mediante el eco. Los chiquitines sí, se pueden ¿Se orientar, exacto, se orientan más bien por el eco. Ah, ok. No es un método de comunicación entre ellos. Sí tienen chillidos y demás, pero utilizar los infrasonidos para que reboten en las cosas y los capten de regreso es para localizar sus presas y, bueno, dónde están volando, para no chocar contra las cosas. Claro. Oye, Javier, ¿y qué hay en cuanto a la vista? ¿Por qué siempre están en cuevas? O bueno, por lo regular. Tienen vista, aunque no es la mejor. No es que no vean, sino que en realidad, como dependen mucho más de otros sentidos, por eso no les importa, se han adaptado a salir en la noche a cazar. Los que se alimentan de fruta, generalmente tienen ojos un poquito más grandes para poderse orientar por la vista, pero la mayoría de los pequeñitos viven en estas cuevas y pues han adaptado su sistema de vida a pues no depender tanto de la vista, ¿no? Entonces simplemente son animales diurnos. Unos son diurnos y la mayoría son nocturnos. También por eso es el misticismo, ¿no?, que tienen estos
estos animales porque pues no los vemos tan seguido. Es para la mayoría de las personas en la antigüedad pues era muy difícil saber cómo es que no podían chocar contra las cosas, ¿no? Que cómo le hacían para poder sobrevivir. Y bueno, como las cuevas también para nuestros ancestros que vivían aquí en Mesoamérica, pues eran la entrada al inframundo y los murciélagos estaban ahí, pues también eso les daba una cierta cuestión pues mística, ¿no? Que tenía que ver con los dioses del inframundo, de los muertos. Claro. Y bueno, ahorita en el otro corte vamos a hablar un poquito acerca de los aztecas, cómo los tenían perfecto. catalogados a los murciélagos. Pero ese olor de orín yo supongo que ha de ser muy penetrante, ¿no? Porque donde se anidan huele muy, muy desagradable, Claro, ¿no? eso es peligroso incluso, porque el excremento y la orina se acumulan en esas cuevas. Entonces, todos estos compuestos nitrogenados, que son los que emite la descomposición de la orina y el excremento, y el fertilizante, pues puede provocar el crecimiento de varios hongos que al momento de respirarlos, pues puede ser bastante dañino, ¿no? Las esporas llegan hasta el fondo de los pulmones y ocasionan enfermedades muy graves, muy importantes. Entonces, por eso los espeleólogos tienen que entrar con mascarillas a las cuevas, los investigadores, los biólogos también, porque si no puede ser muy peligroso para la salud el respirar estas esporas. Claro, bueno, yo tengo un recuerdo cuando fui a Zacatecas, fui a una mina y bueno, el guía pues se quiso hacer el gracioso y nos dijo, no se muevan porque si no entonces van a salir los murciélagos y los veíamos ahí colgados y decía, no inventes, ¿cómo que van a bajar? Y yo ya casi me quería echar a correr y después empezó a reír y dije, ay, qué chistosito, ¿eh? Pero pues sí, yo les tengo, la verdad, pánico y sí, no, como tú mencionas, pues sí olía un poquito feo. Sí. No como en otros lados, como en las grutas, ¿no? En las grutas. Sí, aparte de la humedad y el Todo proceso de descomposición, el agua, etcétera, sí, es a veces peligroso. Ay, sí, todo se junta y bueno, es horrible, ¿no? Pero yo te quisiera preguntar, regresando un poquito, entendí que los vampiros son los que chupan la sangre. ¿Estos Ajá. vampiros son los que chupan la sangre al ganado, que los molesta tanto? Así es, sí, así. Llegan, como comentaba, a morder en una zona donde esté el vaso sanguíneo muy cercano, en las orejas, por ejemplo, en la base de las orejas, en las patas, cerca de las pezuñas o de los cascos de los caballos, y ahí muerden. Entonces, incluso los murciélagos vampiros, que así se les llama, pueden caminar con sus alitas. Muchos nada más aletean, pero estos sí se mueven como a cuatro patas y pueden brincar. Entonces se trepan por el cuerpo del animal, que fueran moscas, ¿te das cuenta? Te lo vas imaginando. No, horrible. Llegan y muerden. Y sí, desafortunadamente son transmisores de algunas enfermedades, como la rabia. Rabia, ¿verdad? Así es. Entonces ahí sí habría que tener cuidado con ellos. Y esto debe de ser muy preocupante para los dueños del ganado, ¿no? Así, y sí. muy molesto, ¿no? Pues hay pérdidas, por supuesto, económicas y desafortunadamente ahí por la situación de incluso que los seres humanos nos podemos ver expuestos a este virus de la rabia, pues hay que tener cuidado con los ejemplares y desafortunadamente a veces hay campañas de erradicación de estos ejemplares por la misma situación. Claro. Yo te quisiera preguntar, ¿cómo es su sistema de reproducción de ellos? Normalmente son una sola cría. Y como decíamos que son mamíferos, pues así como cualquier otro que conocemos, no es un perro, un gatito, nace la cría, la madre la detiene. Nacen cuando la madre está colgada de cabeza, ¿no? Pues se sostienen con las patas traseras y la cabeza va dirigida hacia el piso. Entonces, cuando nace, el canal de parto pues es similar, están en la parte Más fácil. genital, en la parte de atrás, exacto, por gravedad, lo arropa, lo abraza con las alas y tienen sus pezones, de los que sale las glándulas mamarias, donde sale la leche, en las axilas. Entonces la hembra los sostiene y la cría se agarra del pelo de la madre y ahí va. Después la madre tiene que volar con todo y crío. Pero sí son animales que pues tienen que tener mucha fuerza porque pues eventualmente la cría está por lo menos del mismo tamaño de la mamá. Entonces imagínense si una mujer de 50 kilos tiene que andar cargando un crío de 25, ¿no? Claro. Y volar con él. Entonces sí es algo importante. Eso creo que ha sido lo que me ha gustado hasta ahorita. Son buenas madres, ¿no? ¿Verdad? Tal cual, sí. Oh, bueno, ya me está gustando algo de ellos, ¿no?
Ok, ¿y cuánto tiempo tienen de gestación? Es variable, pero hay algunos ejemplares que tienen reproducción durante todo el año, sobre todo por la disponibilidad de alimento, otros que nada más tienen una sola época al año, pero son animales que nacen pues ya bastante desarrollados, ya tienen las alas, ya tienen pelo, a lo mejor no tienen la posibilidad de volar, tienen que aprender después, pero sí son unas gestaciones de a lo mejor 2 meses y medio, 3 meses, por ahí en promedio. Ah, ok. Bueno, esto que te voy a comentar es obvio, ¿no? Ellos están acostumbrados a vivir en manadas, en grupos. Colonias. Así, en colonias. En colonias, ¿verdad? No manadas. Sí. Hay murciélagos que viven en colonias muy numerosas, generalmente están en las cuevas, pueden ser de millones de animales, y hay otros que viven en grupos, a lo mejor incluso familiares, ¿no? En algunas palmeras, algunos árboles, ahí se juntan y ahí están en una zona. Pero el video, por ejemplo, que vimos de los zorros voladores, pues estaban cientos en muchos árboles, ¿no? Incluso los árboles hasta se veían pelones porque pues ya entre el movimiento que le tiran las hojas, rompen las ramas, pues empiezan a, de tantos ejemplares, empiezan a dañarlo un poquitito, pero son animales que les gusta estar generalmente en compañía de sus semejantes. Ok. Oye, ¿y estos animalitos están en peligro de extinción? Algunas especies sí, desafortunadamente, porque pues se alimentan de insectos y pues ahorita las poblaciones de insectos están muy reducidas pues por el uso de pesticidas, y si aún así tenemos insectos que han sobrevivido a estos pero tienen ciertos residuos de estos químicos en su cuerpo, pues los murciélagos al alimentarse de ellos pues empiezan también a acumular estos venenos y eventualmente llegan a fallecer, ¿no? Entonces, y pues igual los que alimentan de frutas pues tienen que lidiar con el utilizar de algunos otros agroquímicos para mantener estas frutas y pues bueno, evidentemente llevan a veces las de perder. Ah, ok, a ellos les hace daño. Sí, claro. ¿Y les provoca la muerte? Sí, se envenenan. Wow, ok. Pues yo leí, no sé si sea correcto, que se encontraron desde hace más de 52 millones unos fósiles. Sí, de murciélagos. Tienen mucho tiempo y es pensar cómo pudieron evolucionar, porque pues desde las épocas primigenias, cuando estaban desarrollándose las diferentes familias de mamíferos, pues ya había a lo mejor algún ancestro por ahí que empezaba a diversificarse, a pues tener estas manos en forma de ala, ¿no? Que es lo más característico de ellos, ¿no? Hablábamos hace rato que eran quirópteros, que el nombre tal cual lo dice, quiros es mano y ápteros es ala, entonces es animales que tienen manos de ala. Claro. Oye, ¿y cuáles son sus depredadores? Uy, pues hay sí muchos, ¿no? Al ser animales que están en la parte baja de la cadena, sí se los comen algunas aves diurnas, por ejemplo, algunos rapaces, llegan a cazarlos, algunas rapaces nocturnas también se los comen, serpientes, hay algunas serpientes que están especializadas en comer murciélagos, viven en las cuevas donde están los murciélagos, se quedan en la entrada de estas cuevas, cuando pasan o salen los murciélagos, la serpiente los localiza y les da se los come, exacto. Se sostiene como se ancla, se puede decir, con la cola la serpiente y el resto del cuerpo lo avienta como si fuera un látigo, agarra un murciélago en el aire y se lo come. Wow. Entonces sí, tiene bastantes depredadores, por eso es tan importante en los ecosistemas, porque también de ellos dependen muchas otras especies. Incluso los murciélagos que comen frutas, se comen con todo y semillas, y cuando van volando, defecan y dispersan las semillas. Entonces esa es la manera en la que los árboles también y las plantas pueden colonizar otros terrenos. Claro, entonces, de esa manera sí, nos ayuda, ¿no? Así es. ¿Y no hay otra manera de que nos ayuden? Comiéndose los insectos. Ya, no sé qué te guste más, que te pique el mosquito o que te pase volando cerca del murciélago. Pues es que a mí de todos modos me pican los insectos, ya sabes. No sé qué tengo, pero si hay hormigas, a mí esa es la primera que se me suben y me muerden. Si hay un mosco, uno, es a mí a la que me pican, ¿no? Exacto. O sea, no sé por qué pasa, pero bueno. Bueno, estos animales han tenido una evolución muy importante dentro de nuestra vida. Yo leí que en los mayas, sobre todo, sí, los mayas, ¿verdad? Los mayas los reconocían mucho y que los tenían como el dios de la muerte. Sí, así es. Como decíamos que estaban relacionados con la noche, con el inframundo, los muertos, pues para ellos era importante. No los veían como algo maligno por sí, sino que en realidad eran incluso mensajeros o intermediarios entre el mundo de los muertos y nosotros. Claro.
Qué feo, ¿no? Que los relacionen con la muerte, ¿no? Feos ellos. Bueno, Y de alguna luego- manera los mantenían de todas maneras con cierto respeto y no había una complicación tan importante como los actualmente. respetaban, no se Exacto. metían con ellos, Así ¿verdad? Así es. Ok, pues mira, yo también leí que en Estados Unidos, sobre todo, 1 millón de estos animalitos mueren por un síndrome, que es el síndrome de la nariz. De la nariz blanca. Ujú, Así, exactamente. así es. Esa es una cuestión en lo que se supone que también el cambio climático ha tenido que ver. Este es un hongo. Imagínense como si fuera cuando nos pasa con alguna tortilla, que lo dejamos húmeda y que le empiezan a crecer el moho. Así les crece a los murciélagos, principalmente en la cara y en el resto del cuerpo. Pero como son animales que están hibernando, ellos también tienen sus ciclos que están más activos cuando hace calorcito y sobre todo en el norte de Estados Unidos, y cuando hace frío se aletargan. Entonces cuando están aletargados, que baja su metabolismo, es cuando este hongo generalmente prolifera. Y como viven en colonias de cientos de ejemplares, pues se expande rapidísimo, se contagian todos. Y el problema es que empieza a ocasionarles infecciones sistémicas. Entonces una colonia que está en hibernación se puede ver afectada por el hongo, así tal cual, en contacto directo, y se muere completa, así se acaba. Y se supone que eso ha proliferado aún más porque el hongo no se detiene su crecimiento cuando hace frío, sino que con estos cambios de clima se ve un poquito más favorecido por la humedad y demás, y pues ha proliferado y ha matado a muchas especies de murciélagos. Pues qué pena, de verdad lo digo sinceramente, aunque no me gustan a mí, pero sí es una pena que una enfermedad, que un hongo los ataque de esa forma, ¿no? Y pues vamos a un corte, pero regresando, ¿nos podrías hablar de otros tipos de enfermedades que tengan estos animalitos? Sí, por supuesto. Pues vamos a un corte, amigos, regresamos, vean a nuestros patrocinadores de La Hora Animal y recuerden, Facebook La Hora Animal. Regresamos. Sé parte del 6º aniversario de ASTL. Te esperamos este 23 de mayo a las 7 de la noche en la Carpa Geodésica. Presentando a Vista Point. Pasó el tiempo y el chico musical ya no temas, porque estoy con vos. Te amo, mi amor, de todo mi amor. El éxito del teatro en corto, Katrina, hija de Pota. ¿Sabes qué me gustaría? Una sesión de fotos en el Machu Picchu. Y yo encima de una llama. Pero Sí. el animal no quemándome. La otra ya. Adquiere tus boletos por 250 pesos al 63 86 84 44 o al correo contacto@astele.tv. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como una
astele.tv. astele.tv. Perfectísimo. Bueno, amigos, pues regresamos aquí. Yo sigo feliz aquí con mi invitado, ¿verdad? Chismeando. ¿Cómo te sientes? Bien, padre, divertido. Nosotros estábamos acostumbrados mucho a trabajar en radio. ¿Cómo te sientes ahora aquí frente a las cámaras? Hay que acostumbrarse a sonreír a toda la cámara. 1, 2, 3, 4, 20, 30, acá. Ah, no. Exacto. Tenemos 3 cámaras, pero ¿para qué? Son suficientes, ¿verdad, amigos? Y pues bueno, Javier, ¿cómo se constituyen los nidos de los murciélagos? Pues hay diferentes sitios donde los animales duermen, dependiendo también de la especie, ¿no? Porque hablábamos de los que están en las cuevas, que pues en realidad pues ni nido hacen, ¿no? Nada más se van a trepar, se quedan en el techo de la cueva y ahí forman sus colonias uno junto al otro, ¿no? Para darse calor, para incluso así calan, se limpian uno al otro, se quitan los parásitos, ¿no? Que estábamos comentando, llegan a tener algunas pulgas, algunos garrapatas incluso, entonces bueno, así se mantienen limpios, pero hay otros que hacen sus nidos en los árboles, por ejemplo, ¿no? No solamente colgándose, como habíamos platicado, sino que hay, por ejemplo, el murciélago una especie que es totalmente blanca, que así se llama, que es chiapaneco. Esos se esconden en las hojas de los plátanos, que son muy amplias. Entonces ellos solitos empiezan a doblar las hojas y hacen unos cucuruchos. Y ahí se quedan dentro del cucurucho y ahí se duermen. Y ya están la familia, 3, 4, 5 murciélaguitos, pues son animales son pequeñitos, y están guardaditos durante todo el día, buenísimos. Ok, muy bien. Entonces, se acostumbra, digo, cada especie tendrá su modo de dormir, ¿no? Pero hay otros que pues, nada más en la parte de las ventanas, cerca de los techos, en la parte de abajo donde están los desagües de los techos, ahí llegan, se cuelgan y ahí hacen se duermen, ¿no? Pues hacen su nidito, podemos llamarlo. Para así. dormir. Así es. Ah, ok. Yo ni güeritos de ojos azules, ¿eh? Ok. Javier, ¿a qué le llamamos perchas? Pues a los sitios donde se quedan para descansar, ¿no? Okay. Ahí ese es el nombre. Las perchas en realidad serían pues alguna rama, algo donde los animales lleguen y se cuelguen, ¿no? Se perchan de eso. Los dedos de las patitas son bastante curiosos, porque son como si fueran unos ganchitos. Incluso los tendones, al momento del propio peso del murciélago que jale hacia abajo, hace que los tendones cierren. Entonces, realmente no hacen casi ningún esfuerzo muscular para mantener la mano cerrada, como lo hacemos nosotros. Los murciélagos solitos nada más llegan, se perchan, se encajan, y ahí se quedan. Y se pueden, incluso si un murciélago llega a morir, se queda colgado, porque los mismos tendones lo hacen que se quede ahí. Claro. No se desprende, ¿no? Como sucedería a lo mejor si fuera otra especie. Claro. Yo te quisiera hacer una pregunta y yo creo que a mucha gente sí le da preocupación o inquietud. ¿Cualquier clase de murciélago serían capaces de atacarnos a nosotros? No, en realidad el atacar más que otra cosa sería como para alimentarse, como habíamos comentado, los que se alimentan de sangre, pero pues las que comen frutas o insectos pues no tendrían ninguna razón para atacar, ¿no? A lo mejor si nos acercamos a ellos pues obviamente tratarán de defenderse, morderán si les acercamos, porque bueno, no son animales depredadores que llegan a comer animales muy grandes, pero no atacarían. Yo creo que a lo mejor la palabra ahí específica de atacar no, pero sí se defenderían. Entonces, bueno, pues encuentras uno, pues no hay que intentar tocarlo, porque bueno, una mordida puede llegar a lastimar un poco. No te va a quitar un
lastimar la piel o una mordida tan fuerte como si fuera un perro o un gato, ¿no? Pero sí te puede lacerar y pues bueno, puede contagiar algunas enfermedades. O sea, si los vemos, evitarlos. Dejarlos tranquilos, ellos Ok. sabrán si no. Pero no sí tocarlos. dices que hay unos que sí nos pudieran Los que chupar son, la sangre. los que se alimentan de sangre, si tú vas al Al trópico, campo, por exacto, al trópico y te quedas a dormir en el exterior, así pones tu catre y te quedas a dormir afuera, Acampar. a campo abierto, Ajá. pues seguramente puede llegar un murciélago vampiro y te puede morder el dedo gordo ¿De del verdad? pie. Sí. ¿Y por qué el dedo gordo del pie? Porque es uno de los sitios donde tienes un poquito más de irrigación y es mucho más sencillo que te muerda el pie, que te muerda a lo mejor el cuello. bueno, no te morderá el cuello, pues, pero sí, otra parte del cuerpo. Bueno, depende de qué vampiro. Primero me lo enseñas y yo te digo. Un Drácula cualquiera. No cualquiera. No, tampoco, ¿eh? Muy bien. No, pero de veras sí. Exacto. ¿Te puede Sí, llegar sí, a sí, por chupar? supuesto, claro. Ay, no, qué Sí te puede miedo. llegar a morder. Si a mí Pero me bueno, dan cosa ahora. las personas en esos sitios pues duermen dentro de un mosquitero o en la tienda de campaña. Entonces, siendo así, pues ya no me va a llegar a atacar, ¿no? No, Todas yo- las películas de terror no son así. No, bueno, yo sí te voy a platicar y te pregunto por qué. Porque, bueno, hace muchos años mi papá, mi abuelita era de Jerez, Zacatecas, y mi Ok. abuelo era de Aguascalientes. Entonces, una temporada mi papá fue a vivir a una hacienda de ahí de Zacatecas y él me platicaba que, bueno, en ese entonces no había luz, imagínate hace cuántos años. Entonces estaban con sus velitas. Con tus quinques. Pero que sí se tenía que tapar literal porque sentía el papaloteo de los murciélagos. Ajá. De ahí que me lo platicaba de niña, yo le agarré, la verdad, cierto temor. Ahí está algo interesante porque no eran murciélagos en el norte de la República, no hay murciélagos que se alimenten de sangre, viven en el sur, en los Ajá. trópicos y hacia Sudamérica. Ajá. Entonces no hay esa que especie. chupan la sangre. Entonces, lo más probable es que los que estaban al lado de la cama, en el mosquitero, donde sea, que estaban alrededor, estaban comiéndose los insectos, los mosquitos que se acercaban a alimentarse de tu papá. Entonces, pero en la noche. En la noche, así es. En la noche. Así Ah, es, ok. sí, sí, sí. Entonces, bueno, ellos se acercaban al sitio donde había Ajá. alimentación y pues obviamente los mosquitos se acercaban a alimentarse. a Ya tomar ves la cómo sangre, nos ¿no? trauman desde niños, bueno, no pero sean no. así, oigan. Ay, véanme. No, todo tiene una explicación Claro, científica. y bueno, aquí vemos una tabla que es el árbol genealógico de los murciélagos, es muy interesante, ojalá que la puedan apreciar porque realmente yo desde aquí no veo, entonces espero que ustedes sí la vean Son todas bien. los lugares donde se pudieron, bueno, más bien las familias que tuvieran que ver con la evolución de los ejemplares. Y bueno, lo que me parece ahí fabuloso es el hecho de que las manos de ellos son los que se transformaron en alas, ¿no? Eso, los dedos, ellos vuelan con la mano. O sea, las aves, por ejemplo, vuelan con el brazo completo. Ellos Ya que estiran, nada más. exacto. Los murciélagos nada más mueven las manitas para Así volar. lo voy a hacer, mira. Ok, Exacto. y también tenemos una lámina y uno colgado, ¿verdad? Sí, Y pues otro él está bien perchado, así como risueño. decíamos. Y esos otros, hay animalitos, bueno, murciélagos muy coloridos, ¿no? Dorados, con manchas blancas y negras. Hay una Ah, especie que qué incluso les lindos. así como, les llaman murciélago zorrillo porque es blanco y negro. En fin, hay muchísimas cosas. Hay murciélagos también con la cara, la manera en la que tenían hace ratito, estábamos platicando. Pues todas esas formas que tienen es para captar mejor los sonidos o para alimentarse más fácil, ¿no? ¿Los blancos Entonces, son esos- albinos o son Son de blancos? color blanco, de Ah, color ok. blanco. Tal Mira, cual. ahí tenemos otra lámina. Sí, ahí entonces todas las orejas así tan grandes son para poder recibir los sonidos de rebote, porque en el momento de que reciben la señal del sonido que emiten y lo regresan al momento de rebotar un objeto, es lo que evita que choquen. Entonces, los que tienen unas orejas más grandes son los que tienen una mejor ok. colocación, ¿no? Incluso hay murciélagos que pueden reconocer otros sonidos. A los que cazan ranas, Ajá. aprenden a diferenciar los sonidos de las ranas, de Ah. X o Y especie. O sea, a nosotros nos suena igual cualquier rana, ¿no? Ajá. Pero ellos no. Entonces ellos, la que les guste más, o la que sea más fácil de cazar, o la que sea más grande, etcétera, etcétera, saben cuál ejemplar es el que emite el sonido y van y lo cazan. Mira, ahí Esos son tenemos. los zorros voladores, ¿no? Por ejemplo.
Oye, Javier, si a las 3 de la mañana yo sueño con estos animales, yo te voy a llamar, ¿eh? Hoy voy a desconectar mi teléfono. Sí, por favor, Quedar en porque vibrador. voy a en el mejor de tener los casos. pesadillas. Mira, ahí está comiendo la Bueno, fruta. dijiste que ibas a soñar con Batman, entonces. Ah, no, entonces Ahí está es mejor. otra cosa. No, entonces no te hablo. Exacto, sí, ahí está la fruta. Hay unos que se cuelgan de los árboles y comen la fruta, la abrazan con las alas, y otros que están, como los colibríes, por ejemplo, que también hay unos que se alimentan de néctar, están volando, aleteando y están dándole las mordiditas a la fruta. Nada más pasan, muerden y continúan el vuelo, ¿no? Mira, Entonces, ese sí también- tiene una cara más esa es la chistosita. cara- esos son los que también dicen, son frugívoros, es otra especie. Y esos Esos- tienen la nariz alargada y el hociquito alargado, pues, para poder dar una buena mordida a la fruta y poder arrancar el Esos trozo. no se ven tan terribles. No, en lo absoluto. ¿No? No, tampoco me gusta. Ven nada Ese- más ese, qué bonito, no, bueno, ¿verdad? eso Está sueño en la tierno. noche y no les quiero decir, ¿verdad? Sí, y hay en la Ciudad de México hay murciélagos, afortunadamente todavía dónde? hay todavía en todos lados. Lo que pasa es que no los Júramelo. vemos, sí, en Ciudad Universitaria, en el centro, en el Zócalo me ha tocado ver murciélagos ahí en digas. el crepúsculo volando, sí, seguro, Ay, no, qué claro que horror. sí. Ya no Y voy a salir de hay que noche. cuidarlos, hay que mantenerlos también en estas poblaciones sanas en nuestras ciudades. Oye, Javier, ¿qué especies son las que tenemos aquí en México o son las más conocidas? Hay bastantes, la mayoría de ellas son se alimentan de insectos. Por ejemplo, estamos hablando de los que están aquí en la Ciudad de México. Entonces, todos esos que vimos en las fotos Ajá. son de animales nativos, ¿no? Ok. Aquí en el bosque de Tlalpan, en Ciudad Universitaria, hay todavía de esos, hay muchas familias. Realmente los nombres científicos son bastantes, pero en realidad podríamos considerar que los que están aquí en la área metropolitana son murciélagos comedores de insectos. Entonces, el poder mantener esas poblaciones, hace ahorita me preguntabas de los nidos, ¿no? Entonces, hay posibilidades, pueden encontrar en internet o incluso acercándose a la Reserva Ecológica del Pedregal, también ahí tienen programas de conservación de murciélagos, para hacer casitas, haces tus nidos de madera o los cuelgas en los árboles o en tu casa y los murciélagos pueden llegar a anidar ahí. Entonces, es una buena manera de mantener esas Así poblaciones. podemos ayudar. Por supuesto, sería Mejor muy yo buena pongo cuestión. unos de pajaritos, ¿qué te parece? Bueno, esa es otra, ¿no? El ponerle sus semilleros a los Imagínate que yo gorriones. salga en la noche al patio de mi casa y vea unos Bueno, murciélagos. si, no. si te sientes morticia, puedes tener tus murciélagos. No, prefiero tener en la noche. colibrís, pajaritos, pero murciélagos Exacto. no, por favor. Bueno, bien. pero esa es una recomendación muy, muy acertada, muy buena para poder conservarlos, ¿no? Para Sí, ayudar a los valdría la murciélagos. pena, digo, hace ratito estamos platicando que todos tenemos que poner nuestro granito de arena para Exactamente. conservar las especies. Aunque Y, no nos pues, gusten. Viven con nosotros, tienen un buen uso para mantener el ecosistema sano, ¿no? Una buena utilidad. Entonces, pues vale la pena que podamos conservar lo poquito que nos queda. Claro. Javier, por último, porque se nos acaba el tiempo, Tan rápido. ¿son de humedad? No todos, porque habíamos platicado que estaban en el norte y son climas áridos. ¿Áridos? Entonces, los que se alimentan de los agaves, pues están en climas secos incluso, ¿no? Entonces, no solamente viven en zonas tropicales. Pero no Habíamos- son de frío. de los que están en el norte, que los que se afectaban, con lo de la nariz, el hongo de la nariz blanca, son de clima frío. Ah, o sea que entonces- Están desde la parte norte de Norteamérica, habíamos platicado que excepto las zonas polares, todo lo demás son sitios donde puede haber murciélagos. ¿Y en todo el mundo hay? En todo el mundo. ¿Por qué, rápidamente, por qué el otro día salió una nota de un vampiro, murciélago, no sé qué, de 2 metros colgado en una foto? Es que decíamos vampiros solamente en América, pero estos que son los murciélagos más grandes, los zorros voladores, son los que miden 1 metro y cachito. Entonces, más bien fue una noticia ahí sensacionalista que no tenía ¿Filipinas? ningún fundamento. Exactamente, en Filipinas, ¿no? Pero mandan la foto y pues ahí se hace el meme y todo lo demás y dice, el murciélago vampiro. No, no es vampiro y ni siquiera era americano, ¿no? ¿Pero Para qué nada era, que ver. murciélago? Un murciélago, pero simplemente de ¿por otra qué especie. tan grande? Así son, habíamos platicado que había de animales de 1 kilo y cachito, el tamaño de alas de 1 metro y tanto, entonces seguramente eran esas especies y pues simplemente, como nosotros no los conocemos, porque no están en nuestro país, pues en América. ¿Y esos te creció comen? todo. ¿No te Nada, chupan? comen fruta. Si eres muy fresa, igual te dan una mordida. Ok, pero son de fruta, Son de fruta. sin temor. Nada, en absoluto. Nada más me muero Podrías del traer miedo. colgado uno aquí del brazo. No, como si fuera. ni muerta. Ni muerta, no, por favor. Si veo uno chiquito así me da pánico. Imagínate ver un animal de No, para 2 nada. metros, yo corro. Exacto. Pero bueno,
Desafortunadamente tenemos que correr para nuestras casas porque se nos ha acabado el tiempo. Como verán, Javier es una persona muy amena y que sabe mucho. Yo disfruto muchísimo sus programas y lo vamos a tener aquí, si él lo permite, y así es su disponibilidad cada mes. Muchas gracias, sí. Verán que yo muy relajada con él. Nos reímos, aprendemos. Exacto. Y bueno, Javier, muchísimas gracias. Al contrario, por estar aquí. mucho gusto. Muchas gracias por estar aquí en la tele. A ti, gracias a todos los que nos ven. Les deseo que pasen una bonita noche. Está lloviendo aquí en la Ciudad de México. Vayan con cuidado a sus casas. Y cualquier duda, comentario de verdad, Facebook, La Hora Animal. Estoy a sus órdenes. Hay mucha gente que nos está siguiendo. La próxima semana voy a dar el agradecimiento de algunas de ellas, que son las más asiduas a la página de La Hora Animal. Por favor, retroaliméntenos. Este programa es para ustedes. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Besos.